primero lo lees o lo sentís. De repente, no sé cómo explicarte, pero lo sentís. Donde más o menos atrae el ojo y parece un lugar interesante, uno se empieza a meter. Hay ciertos lugares donde solés encontrarlos, digamos. No sé, tipo en la base de los árboles, en pasto crecido, digamos, lugares húmedos, oscuros. ¿Qué será, no? ¿Qué será? Muchas veces uno ve un sendero un poco más oscuro o que está de un lado de una lomada o de una montaña que donde no da el sol. Si le da el sol todo el día, básicamente se van a secar, no se van a desarrollar. Te vas dando cuenta que hay géneros que se van como asociando, donde siempre está uno, está el otro, pero quizás ni siquiera uno al lado del otro, sino que a un par de metros. Tenemos buena vista también. Chan, 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 chan. A ver, porque estamos en una de las áreas de mayor biodiversidad del país. Estamos en la zona más baja, más austral, más al sur de lo que son las yungas. Vendría a ser algo así como la selva de montaña. Justamente por tener varios estratos de altura, también tenemos varios estratos de selva. Hay diferentes parches de bosque, con lo cual uno podría pensar que también hay diferentes parches de hongos. Como objetivo básico de este viaje es venir a encontrar hongos. Y sobrevivir a la selva. Es complicado que te filmen, ¿eh? No me gusta nada. ¿Lo vas a sacar? No, 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 no es nuestra jurisdicción. ¿Y esa lerubita? Sí, esa es la oruguita y le sale toda esa estructura que bueno, en esta parte de acá arriba están todas las celulitas que producen las esporas. Esto tampoco es nuestra jurisdicción, esto es de la división Ascomicota, pero está hermoso la verdad. Nosotros particularmente trabajamos con hongos agaricales. De una, boludo. Capaz que hay más. Es como estriadito y... Sí, está hermoso, boludo. En general, dentro del orden agaricales, vamos a encontrar hongos que tienen pie, sombrero y laminillas. Decime que sí. La pinta de las laminillas vendría a ser algo así, son como si fueran las hojas de un libro que están recubriendo toda la parte inferior del sombrero y que son la estructura que después va a liberar las esporas del hongo. Entre los parientes cercanos de los agaricales encontramos al orden Polyporales, que tiene hongos en estante, y la característica principal de los poliporales es que tienen poros en la parte inferior del sombrero. E incluso nos podemos llegar a encontrar con casos intermedios en los que tenemos un hongo también carnoso, muy parecido a un agarical, pero que en la parte inferior tiene como si fueran unas laminillas fusionadas entre ellas que forman como una red. Y esas laminillas en realidad justamente no son laminillas, son poros, y probablemente este hongo sea un poliporal. Pero es como algo intermedio, ¿no? Lo que nos evidencia que en realidad la diversidad de las formas es casi un continuo y que podemos encontrar cosas intermedias que se van pareciendo un poco más a uno, un poco más a otro grupo. A ver, Agus, creo que es tuyo este, ¿eh? Enorme además. ¿Se pone azul? Estaba azul. Un mixo debe ser. ¿Un mixo? ¿Qué es un hongo? Bueno, es una pregunta bastante amplia. Uy, mira esto, boludo. Che, estamos en un hotspot acá, ¿eh? Che, agarrá lo que parece la micropsariota esa. Son unos organismos fantásticos. 3 Plutus y una Rehogen. Como tres otros shiitake. ¿Puta? Sí. Bien ahí. Está medio bebé. Mira esta colección, pa. Básicamente lo que nosotros vemos es la estructura de reproducción. No es el hongo completo en sí, sino que el hongo se encuentra dentro
del sustrato donde se encuentra esa estructura. La forma que tendría un hongo si nosotros pudiéramos verlo en su totalidad es como una red de filamentos blancos, de hifas, que se entrelazan entre ellas y que forman una red interconectada que llamamos micelio. Toda esta red está constantemente produciendo enzimas, produciendo como pequeñas moléculas que lo que van a hacer es degradar el alimento, que puede ser un pedazo de madera, puede ser un pedazo de materia orgánica en el suelo o incluso puede ser un pedazo de algún otro ser vivo que todavía esté vivo. Cuando nosotros salimos a recolectar, estamos recolectando solo la estructura reproductiva, es decir, que estaríamos recolectando algo así como la flor, pero de un hongo. El resto del hongo queda viviendo en su sustrato donde está y lo más probable es que nosotros tomemos la muestra y al otro día, 2, 3 días, dependiendo de la especie, vuelvan a salir. Mirá el huevito que tiene. Muy podre, claro. Pero por lo menos para secarla no creo que para aislar, pero para secarla para ADN. Matada. Es un hormiguero, boludo. Una vez que vos encontraste algo, es importante que registres todos los parámetros, las condiciones, las características, todo lo que puedas ver del lugar y del hongo. Muy complicado, ¿no? Me queda una pequeña más. La hemos perdido. Es también como un gimnópus, ¿no? Una cosa así. Sí. También acá lo que hacemos es procesar todas esas muestras, deshidratarlas. Enrique y Elena. Incluso realizamos aislamientos, que es lo que tenemos que hacer para lograr que el hongo crezca en condiciones de laboratorio. Si el hongo es interesante para abordar la genética, se le hace ese trabajo. Y si no, se lo seca directamente y lo deshidratás hasta que quede bien seco, crocante. Full de pulse, ¿no? Es una paja, ahora habría que ponerle nuestro pulse por cada bolsita un poquito de las pelotitas esas de sílica. Solo no me da. Y medio un arma de doble filo igual, porque si le pones demasiado, después cuando queda muy crocante, como que se apretan entre sí y hace como un efecto molinillo. Y cuando vas a buscar el hongo, no encontrás nada, digamos. Ese hongo viaja después con nosotros hasta el laboratorio y en el laboratorio lo que hacemos es empezar a observarlo desde diferentes perspectivas. Podés tener una idea de más o menos de qué se trata la especie o cuál es la posición taxonómica de eso que encontraste, qué es o no. Ponemos los hongos arriba de la mesada, los cortamos, los vemos al microscopio, vemos todas las características microscópicas que tiene. Después vamos a la bibliografía, buscamos en libros, buscamos en papers en internet y tratamos de identificar las especies que encontramos. Si es algo nuevo para la ciencia, se lo publica, se lo presenta. Y si además se cuenta con la cepa, y es una cepa comestible o interesante por alguna razón biotecnológica, se la usa para los distintos ensayos que se hacen en el laboratorio. Vamos. Cheto ese, ¿eh? Siento que tiene otro color al que solemos ver. Nunca vi esa fluorescencia, ¿eh? No. Como medio verdosa. Sí, como un verde fluorescente. Mirá cómo se ve en la cámara. Mi proyecto de investigación se trata de estudiar las especies silvestres de un género en la Argentina que se llama Hohenbuchelia. Conocer cuáles son las relaciones evolutivas de todas estas especies, saber básicamente quién es pariente de quién. Evaluar si alguna de ellas por ahí tiene un valor nutricional, un valor gastronómico particular que pueda llegar a resultar de interés para cultivar. Hace un tiempo que ya se están desarrollando procesos para producir proteína a base de hongos en laboratorio, es decir, no tenemos que usar enormes cantidades de agua, sino que podemos producir esta proteína en un laboratorio, reduciendo así el impacto ecológico, reduciendo la cantidad de gastos que nos genera producirla. La idea de mi tesis doctoral es encontrar la forma de limpiar cereales contaminados en producciones agropecuarias. Si se almacenan de mala manera, digamos, los cereales crecen
ciertos microorganismos, entre ellos hongos, y estos hongos a veces producen unas toxinas que después en el alimento nos llegan a nosotros y nos causan diferentes tipos de patologías. Y lo que hago yo básicamente es juntar cepas de hongos agaricales comestibles y pruebo si tienen habilidad para destruir estas toxinas que salen en los cereales. Sí, una blanquita. Está ahí. Yo particularmente estoy haciendo mi doctorado con una familia de hongos agaricales, que es la familia Pluteacea. Tiene varios géneros, la mayoría son comestibles, en Asia se los produce de manera bastante masiva, acá no, se desconoce muchísimo. Así que básicamente lo que hago es buscarlos en toda la Argentina, armar como una biblioteca de todos estos hongos, si es posible de las cepas y las genéticas también, aquellas especies que son comestibles, intentar de cultivarlas. Y bueno, con el remanente de estos cultivos también se hacen ensayos de retención de arsénico en agua. Tiene ahí, guachín. ¿Dónde vamos a llevar esto? En la mano, boludo. Sí, bebé. Mira ese pie. O sea, creemos que es una especie nueva esta. ¡Qué fiesta! Y con bastante seguridad lo creemos. Sí, las chances son... Son altas, son altas. ¡Vamos, la macro! Nos vamos a la casa. Ya está. Nos vamos a Se casa. cuelga la toalla. Por hoy. ¿Por qué me quieren los hongos? No, es una pregunta muy personal. Mentira. Los hongos tienen un potencial biotecnológico muy grande, producen un montón de sustancias re locas y que hacen un montón de cosas re piolas. Son muy interesantes y tienen mucha información por darnos, ¿no? Te enamorás, empezás a ver, empezás a soñar con la posibilidad de hacer crecer distintos hongos, de hacer fructificar hongos que todavía no fructificaron. El límite es difícil de determinarlo porque conocemos tan poco que realmente no sabemos con qué nos podemos llegar a encontrar. La Argentina es un lugar tan amplio, llena de parches naturales así. Hay países o regiones donde el trabajo con hongos, la investigación, el desarrollo, todo es altísimo, digamos. Hay mucha tecnología enfocada en eso. Nosotros no, estamos un poco más lejos de eso, estamos en proceso de eso, pero bueno, es importantísimo el desarrollo, la investigación. Los potenciales que nos vamos encontrando para la medicina son enormes, pero también para la alimentación. Ay, sácamelo porque me lo muero. Ver si tienen algún tipo de potencialidad, algún tipo de aplicación, digamos, si se pueden cultivar, si son comestibles, si producen alguna sustancia útil, si producen pigmentos, si producen, qué sé yo, hay un montón de cosas. No sé, la capacidad de degradar ciertas sustancias o que se pueden usar o en la industria o en la farmacéutica o en el proceso que sea, hasta lo más sencillo que pueda parecer, de repente se le puede dar alguna aplicación muy interesante, muy importante y cambiar las reglas del juego, ¿no? Es muy difícil conservar algo que uno no conoce, ¿sí?
Entonces es necesario que tengamos investigación de base, lo que se llama ciencia básica, que se dedica a investigar simplemente por el hecho de conocer. Ya de por sí el trabajo que nosotros hacemos acá también es importantísimo porque permite no solo conocer la diversidad y lo que tenemos y preservar las genéticas y bueno, cuidar y darle más valor a todo de nuestra tierra, sino que también nos permite encontrar y obtener nuevas herramientas para distintos procesos biotecnológicos. Todos los que van a hacer después desarrollos de ciencia aplicada van a estar basados en estos desarrollos de ciencia básica, en que alguien se tomó el trabajo de juntar un honguito, mirarlo y decir, esto parece que no coincide con nada. ¿Qué hacen las cepas argentinas? ¿Qué hacen las cepas locales? ¿Qué hacen los hongos raros que hay? Y ni hablar de que hay un montón de especies por descubrir. Hay un montón de especies nuevas por acá dando vueltas.